Pantalla. Ya. Ya, entonces, el taller. El taller les decía básicamente considerar el conjunto de datos almacenado en un archivo data.csv. En ese tipo de archivos, si lo querían ver, se abre con Excel. Si lo querían ver por fuera, igual es súper fácil abrirlo con Pandas y revisarlo, que era básicamente lo que les pedían como en la misión 0. ¿Ya? Y dicen que contiene datos a lo largo de los años sobre niveles de ozono y material particulado de 2,5 micrómetros. ¿Ya? Esos van a ser unos datos que contiene la base de datos. Además de esta información, cada registro está categorizado en 3 niveles en base al riesgo ambiental que presentan las mediciones de ozono y material particulado, que son bajo, medio y alto. Y de hecho hay otro que es extremo. Creo que también está esa categoría en ese nivel. Pero bueno, viendo la base de datos uno se da cuenta igual. Y en base a toda esta información le pedían completar básicamente las misiones que les mencionaron a continuación, que básicamente eran 5 misiones si es que consideramos la misión 0. Y para el taller simplemente les pedían hacer hasta la misión 1, que consistía en limpieza y depuración. Pero antes que eso, obviamente, hay que un poco familiarizarse con la base de datos, saber cuánta cantidad de datos tiene, cuáles son sus columnas, qué tipo de datos tienen, etc. Y eso era como lo que uno debiese hacer siempre, aunque no se lo pidan, pero aquí salía como explícito para que en verdad siempre tengan presente eso. O sea, cada vez que ustedes se enfrentan a una base de datos, lo primero que hay que hacer es saber qué información tiene, como la cantidad de datos, lo que les mencioné básicamente. Así que eso siempre como, aunque no se los digan que lo hagan, siempre háganlo porque va a ser necesario para todo el resto del análisis que quieran hacer respecto a la base de datos. Entonces, lo primero, importamos las librerías que vamos a ocupar, que en este caso son Pandas, para hacer todo análisis de la base de datos, temas estadísticos, Matplotlib para plotear, y NumPy para, para hacer ciertos cálculos, y Display para, que básicamente no es como necesario tampoco, pero sirve como para hacer prints varias veces de un data frame en una misma celda de código acá en el Jupyter, ¿ya? Pero tampoco es que sea tan necesario usarlo. Pero lo dejo ahí para usarlo y para que se vea un poco más bonito los outputs. Solo para eso. ¿Ok? Y entonces, en la misión 0, lo que les pedían básicamente era cargar la base de datos y visualizar su formato. Y para eso les pedían básicamente usar los comandos describe y head de pandas. ¿Ok? Entonces, voy a llamar df al data frame con la base de datos. Y esto lo tengo que ejecutar. Y con pandas voy a leer el archivo CSV que se puede leer con este comando. Ya con pandas es como súper fácil abrir un archivo CSV. No nos tenemos que complicar tanto como con SQL, que teníamos que leer el archivo e ir midiéndole las filas. Pandas lo hace esto como directo. Y ahí lo abrimos. Ahí va a estar abierto y va a estar guardada toda la información en esta variable df que va a ser un data frame. Lo que nos pedían básicamente era visualizar el data frame usando estos comandos de acá. ¿Ya? Y le voy a poner display para que se me vean los dos cuando ejecute esta celda. ¿Ya? Y básicamente acá lo cargamos. Con este obtengo este primer data frame que está acá. Que básicamente lo que me muestra son los 5 primeros datos de la base de datos. ¿Ok? Por defecto. Si ustedes quisieran ver más, aquí esto lo pueden modificar. Por ejemplo, ahí le muestra los 10 y así. Pues por defecto muestra 5. Muestra los 5 primeros. Si por ejemplo quisieran ver los 5 últimos, lo pueden hacer con este comando. ¿Ya? Si quieren ver los 10 últimos es lo mismo. ¿Ok? Pero con un head y ver los primeros datos ya basta como para saber que básicamente esta base de datos tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas, que una es de los años, otra de los meses, otra de los días, otra del ozono y del material particular que nos mencionaban, y la otra con el nivel de riesgo.
También podemos ver que, por ejemplo, algunas tienen NaN. Podría ser que Ozono también tenga NaN. Aquí solamente estamos viendo 5 datos. Más adelante puede que tengan NaN también. Pero ya nos damos cuenta que la base de datos tiene ciertos detalles, solamente haciendo esto. Y el describe, estoy con método, ahí sí. Y el describe básicamente nos da varios datos estadísticos respecto a la base de datos. Por ejemplo, la cantidad de datos. Si se dan cuenta, como la cantidad de datos son 2.984, y por ejemplo acá esta cantidad es menor y esta cantidad es menor. Eso quiere decir que en ozono y en material particulado hay datos faltantes. Ojo que aquí solamente aparecen las variables que son numéricas, las columnas que son numéricas. Por ejemplo, no aparece esta porque esta es categórica, ya es una variable cualitativa, por eso no aparece en el describe. Y otras cosas que da es el promedio, la desviación estándar, el mínimo, el máximo y ciertos cuantiles, ciertos percentiles. Y eso es lo primero. ¿Alguna pregunta con eso? Ya. Entonces, ahora vamos con lo que les pedían básicamente en el taller. Y lo que les pedían es que, tanto para el ozono como para el material particulado, el conjunto contiene datos extremos y datos incompletos para algunos días que fueron generados por motivos desconocidos. Eso como que, viendo la base de datos como los primeros 5 observaciones, ya nos dimos cuenta un poco de eso. Con el fin de facilitar el análisis futuro, deberá primero corregir los datos extremos y después ajustar los datos faltantes de 2 formas distintas. Para esto último, cree 2 nuevos data frames. En el primero de ellos complete los datos faltantes con la media y en el segundo elimínelos. ¿Ya? Entonces, primero, como en el data frame original, vamos a tratar los datos extremos. Eso es lo primero que vamos a hacer. Y una vez que ya los tenemos listos, vamos a crear 2 nuevos data frames a partir del original, con los valores extremos ya corregidos. Y para uno, lo que vamos a hacer es completar los datos faltantes con la media, para el ozono y el material particulado, y para los otros vamos a eliminar simplemente esas filas. ¿Ok? Entonces, primero, que nos vamos a enfocar con los valores extremos, o los outliers, lo que siempre es un buen approach para ver qué hacer con los valores extremos es visualizar la información, ¿ya? Es como un paso clave que yo diría que tiene que ir como sí o sí en este análisis para identificar justamente si es que hay presencia o no de valores extremos. Entonces, primero lo vamos a hacer esto para el ozono, ¿ya? Y aquí lo voy a visualizar de 2 formas, la información que hay en el ozono, como un histograma y como un boxplot, ¿ok? Yo diría que para valores extremos como que la mejor visualización es el boxplot, es el que ayuda más, pero el histograma también nos puede ayudar y al final entre más visualizaciones podamos tener mejor, ¿ok? Así que aquí tenemos la visualización para el ozono. Si se dan cuenta acá en el histograma, como que todos estos datos están juntitos acá, como hasta el 40 podríamos decir, y acá hay como otros que andan como perdidos, ¿sí? Como que están como muy lejos, como muy poco relacionados con el comportamiento que se ve acá, ¿ya? Y de hecho en el boxplot como que también se aprecia un poco, como que en la caja estos valores de acá son como los que se llaman máximos no atípicos y mínimos no atípicos, y como que lo que está afuera se les denomina como valores atípicos básicamente, ¿ya? Lo de la caja eran como los cuartiles, creo, si no mal recuerdo, y esta cosa verde debiese ser la mediana, si es que no mal recuerdo, no me acuerdo muy bien como lo que indicaba una caja de bigote. ¿Ya? Pero aquí se aprecia bien como que estos datos están como súper lejanos, como aparte, son como una cosa totalmente distinta al resto de datos, po. Y también, algo importante, es que estos datos en verdad son como, se ven como que son súper pocos, como que si al ojo son como 5, son 5 datos que tienen un comportamiento distinto y de un total de casi 3.000 creo que eran. Entonces son súper pocos datos, ¿ya? Eso es como la idea es que podemos tener a partir de la visualización de esta columna, ¿ya? Y ahora veamos efectivamente como cuántos datos hay que son, por ejemplo, mayores que 40, ¿ya? Para saber efectivamente cuántos son. Y eso lo podemos hacer de esta manera, ¿ok?
yo lo que estoy haciendo acá, primero aquí tengo el data frame, y adentro lo que le voy a dar es una condición, y básicamente lo que va a mostrar va a ser todas las observaciones que cumplen la condición en cuestión. Es decir, que me va a mostrar todas las observaciones que tengan un nivel de ozono mayor que 40, que es como lo que quiero básicamente que me muestre cuáles son estos datos de acá, ¿ya? Para saber cuántos son, para saber cuáles son, y eso básicamente, ¿ok? Esto es lo que hace básicamente esta sentencia de acá, ¿ya? Tengo el data frame y adentro tengo la condición, y esto me va a dar todas las observaciones que cumplen esa condición, ¿ok? Y si yo ejecuto esto, vemos que efectivamente son pocos datos, son 1, 2, 3, 4, son 5 datos, ya los que tienen un nivel de ozono mayor que 40, y son 5 datos de un total que habíamos dicho de 2.984, ¿ya? Y en este caso, la decisión que tomé yo, que hice la pauta de la actividad, o sea, como una resolución, es eliminarlos. ¿Por qué? Porque considero que son pocos datos y porque tienen un comportamiento como totalmente distinto al, al comportamiento del resto de los datos, ¿ya? Aquí en verdad esto es súper subjetivo. Ustedes quizás pudieron haber tomado otra decisión, igualmente válida. Lo que sí importa es la justificación, ¿ya? El por qué hicieron lo que hicieron, ¿sí? ¿En base a qué? ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo les dije ya por qué voy a eliminar estos datos, ¿ya? Y para eliminarlos, eso se puede hacer con drop, ya que se lo voy a explicar al tiro cómo funciona. Drop, yo al data frame con el método drop, lo que puedo hacer es como darle aquí lo que quiero eliminar, puede eliminar filas o columnas, ¿ok? Si no se indica nada, como por defecto va a eliminar filas, ¿ya? Y lo que hago con esto, si se dan cuenta aquí, esto de aquí es este mismo data frame que teníamos acá arriba, y le estoy pidiendo los índices de estas observaciones, o sea que esto me va a dar como una lista con estos índices, con el 1715, con el 1716, con todos estos. Así que todo esto lo que va a hacer es eliminar las observaciones que tengan ese índice, ¿ya? Que son justamente las que quiero eliminar. Y el inplace igual true es para que lo haga efectivamente dentro de la base de datos, pues como para que la modifique, para que modifique el data frame. Porque si no le coloco el inplace igual true, me va a retornar un data frame con los datos eliminados en cuestión, pero no va a modificar el data frame en sí, ¿ya? Mientras que con el inplace igual true sí lo hace, ¿ok? Así que ejecuto eso, ahí se supone que eliminó esas observaciones de acá, las que estaban acá, y si ahora volvemos a visualizar, de la misma manera anterior, con un histograma y con un boxplot, tenemos lo siguiente. Y si se dan cuenta ahora como que ya no hay valores extremos que estén como totalmente aparte del comportamiento de los datos, ¿ya? Eso en cuanto a los sonos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Ustedes podrían haber tomado otras decisiones que son igualmente válidas, ¿ya? Aquí lo que en verdad importa es la justificación, eso es lo más relevante, ¿sí? No hacer por hacerlo nomás o buscar la forma como más fácil, tampoco es esa la idea, sino que es como que en verdad esto es como un análisis serio y tratar de hacerlo lo mejor posible, como pensando que esto en verdad eh, después tiene ciertas repercusiones y es la forma en la que ustedes lo abordarían en la vida real, ¿ya? La idea es esa básicamente, ¿ok? No como hacer el supuesto más sencillo, sino que el supuesto más abordable, ¿ok? Que, que tenga sentido como en la realidad, ¿ya? Bacán. Entonces, el ozono ya lo tenemos listo, y ahora de nuevo hacemos el mismo análisis, pero para el material particulado. Y nuevamente, lo primero siempre, visualizar la información, ¿ya? Para ver el comportamiento de los datos y los valores extremos, ¿ya? Y, por ejemplo, en este caso, como que la decisión que hayamos tomado para el caso anterior no es como tan abordable acá, ¿ya? Si bien estos como que se escapan un poco del comportamiento esperado de los datos,
no es como que estén totalmente distantes de ese comportamiento, ¿ya? De hecho, como que aquí hay varios datos que están súper juntos y como que están cercanos igual al comportamiento de los datos. Quizás este puntito de acá, que es una sola observación, yo en mi opinión diría que es una decisión que me parecería correcta, sería por ejemplo eliminar ese dato, solamente ese dato, porque sí está como totalmente aparte y está bien distante al resto de los otros datos, pero estos de acá como que no, yo diría que llegar y eliminarlos y perder una gran cantidad de información, porque uno elimina toda una fila. O sea que en una fila yo puedo tener varias columnas y porque solo tenga un dato que sea valor extremo voy a perder la información de todas las columnas para esa fila. Entonces a veces como que no es muy buena idea como llegar y eliminar. Y eso también se corresponde con la decisión que tomé arriba. Por ejemplo, eran solamente 5 datos, ¿ya? Entonces como que no voy a perder tanta información. Pero aquí se ve que son muchísimos más, entonces si yo llego y digo, ya voy a eliminarlos todos, pierdo una cantidad enorme de información y eso es lo que no queremos, porque después esa información la queremos usar para poder predecir ciertas cosas y yo necesito información para hacerlo. Entre más tenga, mejor van a ser mis predicciones. Entonces en este caso, si se dan cuenta, el comportamiento de los datos es similar como al de una log normal, ¿ya? Que es básicamente cómo se abordan los valores extremos que aparecen en el material de clases, que es una forma de abordarlo, ¿ya? Eliminarlos, por ejemplo, es otra forma, que es como lo hicimos anteriormente. Y este comportamiento es similar como una log normal, entonces quizá aplicando como una transformación logarítmica, estos valores extremos como que ya quizás no tienen tanto efecto, su efecto no es tan grande, y al hacer esa transformación el comportamiento se vuelve mucho más normal, ¿ya? Que es básicamente lo que queremos casi siempre en nuestros datos, porque por lo general de esa manera luego los modelos predictivos funcionan de mejor manera, ¿ok? Así que en este caso yo tomé la decisión de mejor hacer una transformación logarítmica, que es como lo que aparecía en el material de clase básicamente, para tratar estos valores extremos y así anular un poco su efecto, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hago acá? En el data frame creo una nueva columna, ¿ok? Que se va a llamar PM2.5-log, ¿ya? Y que va a tener los mismos datos que la columna de material particular original, pero su valor en logaritmo, ya en logaritmo natural, ¿ok? Así que voy a crear esa nueva columna con esos datos. Y una vez creada ya la voy a visualizar y voy a ver si es que efectivamente su comportamiento como que ya no tiene como valores extremos evidentes, así que estén totalmente distantes del comportamiento de los datos, ¿ok? Y si hacemos eso, aquí se dan cuenta que esto tiene un comportamiento mucho más normal, ¿ya? No hay como valores, por ejemplo, aquí, no sé, un valor 10 que esté como totalmente solo, o un valor 20, ni para acá tampoco hacia los negativos. Se ve como que todo tiene un comportamiento muy bonito y ya como que no hay valores extremos visibles para este caso, ¿ya? Y eso, y por eso está como toda la justificación de por qué hice este tratamiento para estos valores extremos, para este caso. ¿Alguna pregunta? Ya, seguimos entonces. Ahí ya tengo entonces los valores extremos totalmente listos. Y ahora vamos con el temita de los datos faltantes. Entonces, primero, antes de reemplazar estos datos faltantes, veamos cuántos datos faltantes hay en cada columna que nos interesa, que básicamente son las del ozono y la del material particulado. ¿Ya? Y en el material de clase igual les daban como una función, un método que hacía lo anterior. ¿Ya? Aquí voy a primero imprimir el número de datos para después compararlos respecto a los datos faltantes al total de datos que hay en la base de datos para cada columna. Y esto lo que hace es básicamente decirme cuántos valores NaN hay en las columnas en cuestión. ¿Ok? Si se dan cuenta aquí yo tengo el data frame, pero solamente voy a tomar las columnas de ozono y de material particulado. ¿Ya? Y a esa les voy a aplicar esta función que lo que va a hacer es contarme todos los NaN, todos los valores nulos que hay en esas columnas. ¿Sí? Por cada columna me va a decir cuántos valores nulos hay. ¿Ok? Y eso es lo que tenemos. Entonces, acuérdense que nuestras observaciones bajaron
en 5 porque eliminamos los valores extremos del ozono, para el caso de ozono, que eran 5 datos, por eso ahora la nueva cantidad de datos en el data frame no es 2984, sino que es 2979. Y para el ozono tenemos que hay 106 valores nulos, NaN, y para el material particulado hay 259. ¿Ya? Eso primero. Entonces ahora nos decían que creáramos dos nuevos data frame, en donde uno completáramos estos datos faltantes con la media, y para el otro simplemente los elimináramos. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo primero, y voy a colocar el código ahora. Ya, y se los explico, línea por línea. Aquí primero creo un nuevo data frame que va a ser simplemente una copia del data frame original. ¿Ya? Cuando quieran hacer copias de un data frame y después esa copia la quieren modificar sin alterar el data frame original, lo mejor es usar .copy, ¿ya? Porque si no les genera un objeto que se llama como shallow, y que pasa, por ejemplo, a veces con las listas, y como que si uno crea una lista, después una variable le asigna esa lista, y modifica esa variable, como que va a estar modificando igual la lista original, y a veces no queremos eso, ¿sí? Como que queremos crear un nuevo data frame, y ese modificarlo, pero manteniendo el original tal como está. Así que por eso es que hago esto del copy. ¿Ok? Con eso no voy a tener ese problema. Entonces creo ese nuevo data frame, y para la columna de oxígeno, de ozono, perdón, en este nuevo data frame, lleno los valores NaN con este método fill_NA, con la media de esa columna, ¿ok? Que va a ser este dato de acá. Y el inplace true es para que haga efectivamente el cambio dentro del data frame. Voy a ver el chat. Sí, eso es lo que dice el profe Hans, es muy importante. ¿Ya? Es como típico error que uno no sabe por qué está pasando, y es porque cuando modifican una copia, que ustedes pensaron que era una copia, están modificando también el data frame original y queda la embarrada, y hay que tener cuidado con esas cosas, ¿ok? Ya. Entonces aquí rellenamos los datos faltantes de la columna ozono con la media de los datos que sí habían en ozono. Y el inplace true para que lo haga efectivamente en este data frame. ¿Ok? Y también tenemos que hacerlo para el material particulado. Acuérdense que habíamos creado una columna también, material particulado, con el logaritmo de estos valores. Así que los datos que estén faltantes en material particulado también van a estar faltantes en esa columna que hayamos creado. Así que tenemos que acordarnos de completar ambas. ¿Ok? Entonces aquí primero calculo la media del material particulado y hago exactamente lo mismo. La columna de material particulado, lleno los valores NaN con la media, que es lo que me pedían hacer para este caso. Y el inplace true ya saben por qué. Y lo mismo también para la columna de material particulado, pero que está en logaritmo, y en vez de llenar de completar con la media original, completo con el logaritmo de la media, que va a ser la media de estos datos de acá. ¿Ya? Y el inplace true también ya saben por qué. Y ahora que ya completamos los valores NaN, veamos nuevamente la cantidad de datos que hay en el data frame y cuántos valores nulos hay en las columnas de interés. A ver si es que deberían quedar en cero. Si los completamos todos, se supone que deberían quedar en cero. Y efectivamente ocurre eso. Ya no hay valores NaN en ozono y en material particulado. ¿Ya? Y esto también debe ser para ese también. ¿Ok? Y si se dan cuenta, la cantidad de datos que tenía originalmente el data frame se mantuvo porque simplemente completamos con la media los datos faltantes, no eliminamos ningún dato. ¿Ok? Así que por eso no se mantuvo la misma cantidad de datos. Y eso no va a ocurrir con la segunda decisión que nos pedían, que era crear ahora otro data frame, pero que en vez de completar con la media, simplemente se eliminaran los datos faltantes. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Ya, entonces aquí, de nuevo, creamos otro data frame que va a ser una copia del data frame original. Y, como dijimos, ya no vamos a usar el fill_NA porque no vamos a rellenar los valores nulos, sino que vamos a eliminar las observaciones que tengan un valor nulo. ¿Ok? ¿Y cómo funciona este drop NA? Aquí le pueden dar una
cantidad de columnas que quieran, en los que quieran eliminar los valores nulos, ¿ok? En este caso quiero los del O3 y los del material particulado. Aquí podría ser en log o sin el log. Como ambas columnas tienen los mismos datos faltantes, los va a eliminar sí o sí, así que no hay problema. Y con el in place true para que haga las modificaciones al data frame en cuestión. ¿Ok? Este método dropNA tiene varios argumentos que se le pueden dar. Por ejemplo, aquí yo voy a eliminar las... Así tal como está, va a eliminar todas las observaciones que tengan al menos un valor NaN en alguna de estas columnas. ¿Ya? Se le puede dar un argumento, por ejemplo, si uno quiere eliminar la observación solo si es que todas estas columnas tienen un valor NaN en esa observación, si solo ahí la elimine, pero si es que solamente es, en una es NaN y en otra tiene el dato, si yo no quiero eliminar esa, se lo puedo dar como argumento, ¿ya? Lo pueden buscar, de hecho, pandas drop NA. Aquí, creo que era como con un any, eso, aquí, con un any o con un all, ahí pueden cachar cómo funciona ese atributo. Entonces ahí hay distintas cosas que a veces uno quiere hacer y simplemente las pueden buscar y cachar cómo hacerlas, ¿ya? Como casi todo lo que uno quiere hacer se puede con pandas, es súper potente, pero hay que investigarlo bien porque tiene un montón de métodos, un montón de argumentos, así que hay que investigar un poquito, ¿sí? Yo tampoco me sé como todos los métodos y todos los argumentos de memoria, pero cuando quiero hacer algo, veo lo busco, veo cómo se puede hacer y cómo adecuarlo a mi requerimiento en especial, ¿ya? Otra cosa también, esto elimina observaciones, ustedes podrían querer también eliminar columnas, ¿ya? Aunque no es muy recomendable porque eliminar toda una columna es una cantidad enorme de datos, no sé en qué caso quisieran hacer eso, pero se puede, ¿ya? Se puede. Básicamente eso se hace con el axis, creo, axis en vez de 0 con 1, ahí si en una columna hay un dato faltante, elimina toda la columna, ¿ya? No sé en qué contexto querrían hacerlo, pero se puede. Y eso, pues y ahora nuevamente contamos los datos que hay en el data frame. Si ahora eliminamos observaciones, es esperable que la cantidad de datos baje, ¿ok? Pero aún así, los datos faltantes en cada columna, como eliminamos esos datos faltantes, es esperable que ya no hayan valores NaN, ¿ok? Y pasa efectivamente eso, ¿sí? Eliminamos una cantidad de observaciones en las que al menos el ozono era NaN o el material particulado era NaN, simplemente la eliminamos, por eso bajó nuestra cantidad de datos, y sin embargo los datos nulos quedaron en 0 ya para cada una de esas columnas. Eso, ¿alguna pregunta? Eso era lo que les pedían en el taller básicamente. Quizás esta parte era como un poco más objetiva, como que les decían, no les dejaban la decisión a ustedes, sino que les decían, para un caso rellene con la media y para otro elimine los datos, ¿ya? Como que no hay ambigüedades ahí. En el tema de los valores extremos, ahí podrían haber distintas decisiones y dependiendo de cómo las justificaron y la argumentaron podrían ser totalmente válidas, ¿ya? Así que no se preocupen por eso. Ya, vamos con la misión 2, que ahora estas cosas supongo que no alcanzaron a hacerla en el taller y ahora las vamos a ver. Entonces la misión 2 les piden para cada data frame, que nosotros llamamos a uno de F2 y al otro de F3, nos piden imprimir en una tabla ordenada los siguientes indicadores, tanto para el ozono como para el material particulado. Y nos piden la media, la desviación estándar, el máximo, el mínimo y la kurtosis. Y también agregar a esta tabla la correlación entre el ozono y el material particulado. Ya, si se dan cuenta, la media, la desviación estándar, el máximo y el mínimo, como que ya lo entrega un poco el método describe que habíamos usado al comienzo, ¿sí? Además de otras cosas también. Entonces podríamos trabajar a partir de ahí, ¿ya? Como un primer acercamiento a ciertos estadísticos que nos piden. Entonces, voy a tener esto de acá. Y aquí lo que voy a hacer es que, primero, solamente voy a seleccionar las columnas en las que estoy interesado, que son las de ozono y la de material particulado, ¿ya? Esto me va a entregar todos los datos del data frame, pero pero solamente de estas columnas, ¿ok?
Y le voy a aplicar el método describe, y eso me va a dar la cantidad de datos, la media, la deviación estándar, los mínimos, estos cuantiles y el máximo, ¿ya? Pero hay ciertas cosas que a mí no me están pidiendo y que no me interesa retornar, como por ejemplo la cantidad de datos y estos percentiles de acá, ¿ya? Las otras cosas sí las quiero, la media, deviación estándar, mínimo y máximo. Entonces, a partir de toda esta tabla que voy a obtener con el describe, puedo simplemente eliminar esas filas que no me interesan, ¿ok? Y que es justamente lo que tengo acá, ¿ya? Aquí tengo el describe completo que le había mencionado y voy a eliminar las filas que no me interesan, ¿ok? Que son las de count y la de los percentiles en cuestión, ¿ya? De hecho, si quieren verla cómo se va a ver este data frame, va a tener eso, ¿ya? Esas columnas nomás y solamente las que quedaron tras eliminar estos de acá. Entonces aquí ya de una tengo la media, deviación estándar, mínimo y máximo. Ahora me piden la kurtosis, ¿ya? No recuerdo bien de prueba como cuál era el significado de la kurtosis, pero nos piden calcularlo. Tampoco me acuerdo cómo se calculaba así de manera manual como la fórmula, pero si ustedes hacen pandas kurtosis, van a tener que pandas tiene un método que calcula la kurtosis para ciertas columnas, ¿ya? Para una cantidad de datos, ¿ok? Así que pueden llegar y utilizarlo para obtener ese valor en cuestión. Entonces lo vamos a utilizar acá y tenemos que agregarle a este data frame que tenemos con el describe como otra observación, otra fila. Aquí le podríamos llamar kurtosis y calcular la kurtosis para el ozono y para el material particulado, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer acá. A este data frame que tenía solamente con la primera línea tenía estos datos de acá, le voy a agregar ya una fila con el índice kurtosis, le voy a llamar así. Todo esto min, SD, min, max son los índices como del data frame. Le voy a agregar otro que se va a llamar kurtosis. ¿Y qué datos va a tener? Estos de acá. Ya voy a calcular la kurtosis tanto para el ozono como para el material particulado. Ya, y con eso tengo otra cosa que nos pedían. Ya, y si volvemos a ver el data frame, tras eso, tenemos lo mismo, la media, lo otro, y le agregamos la kurtosis acá. ¿Ya? Que para el ozono es de menos 0,8 y para el material particulado es de 2,48. Y lo último que nos pedían era la correlación entre el ozono y el material particulado. Y nuevamente, si no se acuerdan cómo calcular la correlación entre dos datos, Pandas también tiene métodos que simplemente la calculan. ¿Ya? Por ejemplo, acá con este método se puede calcular entre dos variables, la correlación. ¿Ya? Entonces, nuevamente, voy a calcular acá la correlación entre el ozono y el material particulado. No calculo la correlación entre el material particulado y el ozono porque eso es simétrico. Ya van a dar el mismo valor, así que lo calculo una vez nomás. La matriz de correlación es simétrica. Y hago exactamente lo mismo que hice con la kurtosis. Agrego una nueva fila, que la llamé de esa manera como correlación entre ozono y material particulado, y que para el ozono y para el material particulado va a ser el mismo valor. ¿Por qué? Porque ese valor es simétrico respecto a qué variable tomo primero y cuál segundo. ¿Ya? Y ahora sí ya tengo todos los estadísticos que me habían pedido. ¿Ya? Y con este data frame que igual está bonito en mi opinión. ¿Sí? Bien presentado me refiero. Ya pues. Y ahora nos piden exactamente lo mismo para el data frame 3, así que hacemos lo mismo, pero para el data frame 3. Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Si se me olvida alguno me corrigen, pero creo que ahí está todo. Sí. Ya, y ahí obtenemos todos los estadísticos que nos pedían para el data frame 3. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Ya. Vamos entonces ahora con ahí hay algo en el chat.
¿qué hacía el lock? El lock lo que hace es que te permite acceder a una fila, o también si quieres también a una columna lo puede hacer, o a un dato en particular usando tanto la fila con la columna, ¿ya? Y se basa básicamente en que tú puedes usar como las etiquetas del índice y de la columna, a diferencia de otro método que se llama como iLock, como iLock en vez de lock, que ese solamente está basado en usar los índices como enteros, pues y las columnas también, ¿cachai? Como si fuera una matriz. Pero el lock como que te permite usar etiquetas, ¿ya? Por ejemplo, acá yo a este de acá no quería llamarle como la fila número 5, sino que le quería llamar kurtosis. Así que le puedo asignar como esa etiqueta. Sí, por ejemplo, acá mira, tenéis como varios ejemplos. Por ejemplo, aquí tienen este data frame de acá. Por ejemplo, si hacen lock de esta fila, le retorna solamente los de esa fila. Si quería el de 2 filas, por ejemplo, podía hacerlo de esta manera. Y aquí está la última que te había mencionado también, que si queréis como un dato particular, lo voy a hacer como con la fila y con la columna, ¿cachai? Y te da el dato en cuestión. Sí, que es Cobra y Chill. Cobra y Chill es este dato de acá. Sí, eso es lo que hace el lock. Y el iLock hace lo mismo, pero en vez de usar etiquetas tenéis que usar como números enteros, ¿no? Creo. No estoy muy... No conozco en tanta profundidad esos métodos, pero a grandes rasgos hacen eso. Ya. Hagan. Vamos con la misión 3, que es de visualización. Me piden para ambos data frames, para el DF2 y el DF3 que tenemos, obtenidos en la misión 1, y de manera independiente, generar las siguientes visualizaciones. Un histograma del material particulado, un box plot del ozono por mes, y la evolución promedio de ozono y material particulado por año. ¿Ya? Yo diría que están en orden de dificultad. ¿Sí? Tirar el histograma es como .ist y listo. ¿Sí? El box plot, como está por mes, quizás hay que hacer algo ahí, pero nada tan complicado, y quizás este tiene un poquito de mayor grado de dificultad, pero tampoco tanto, ¿ya? Así que primero hagamos la primera visualización que nos piden, que es un histograma para el material particulado, y primero lo vamos a hacer para el data frame 2. Y ahí, como les dije, este es súper sencillo, es como seleccionar la columna en cuestión, tirarle el comando ist, aquí la cantidad de pins que queremos, si queremos que sean más delgaditas las barras o más anchas, y la graficamos, ¿ya? Iván, cuéntame. Sí, tenía una duda respecto a lo de Vince, que lo estaba mencionando. ¿Hay alguna forma como de tomar como una buena cantidad de Vince como para representar los datos, por ejemplo? Como, no ¿De sé, manera ¿cómo sabéis automática? que tomar como 20, 30, no sé? Porque antes había puesto 20, creo, Eh, en la anteriores. Ahora pusiste 50, por ejemplo. Puede ser que sí. No, depende de ti básicamente como analista, ¿sí? Como la cantidad de bins que tú crees que representa bien el comportamiento de los datos, esa va a ser la correcta, pues no es como una cantidad de bins automática que te diga pandas como de esta manera se ve un comportamiento bonito en los datos. Eso va a depender de ti como analizador de los datos, como ver detrás el comportamiento que tienen los datos, ¿ya? Ya, perfecto. Gracias. Por ejemplo, acá si le pongo 10, como que no sé, no pega, al menos a mí no me pega como que, o por ejemplo acá, mira, le pongo 5 y esto como que, esta cuestión se comporta exponencial. No, pues nada que ver, ¿cachai? Porque, por ejemplo, si le pongo 100, no era como tan exponencial la cosa, ¿cachai? O con 100, igual se sigue viendo bonito. El tema es que cuando le ponéis muchos bins, igual como que particularizas mucho los datos, pues, ¿cachai? Como que no lo agrupáis tanto, que es básicamente lo que tú querías ver, un comportamiento agregado de los datos, pero tampoco tan agregado ni tampoco tan desagregado, ¿cachai? Sino que un comportamiento que te permita obtener información del comportamiento de los datos, ¿cachai? Y yo creo que en mi opinión, en este caso con 50, se puede observar bien ese comportamiento, Ya, muchas gracias. ¿vale? Gracias a ti por la pregunta, buena pregunta. Y ahora hacemos exactamente lo mismo, pero para el data frame 3, ¿ya? Y obtenemos eso de acá. Les pregunto, ¿a qué se deberá esta barrita que hay acá en el data frame 2 y que no está presente en el data frame 3? ¿Qué será ese dato?
El de la media. El de la media, exacto, ¿ya? Que en el chat también dijo Isaac, ¿sí? Si se acuerdan, en el data frame completamos todos los valores nulos con la media. O sea que hay una gran cantidad de datos que tienen como su dato la media, ¿sí? Por eso la frecuencia de la media es tan alta. Mientras que acá no hicimos, en el data frame 3, no hicimos eso, sino que solamente eliminamos esos datos, no los rellenamos con la media. Así que su frecuencia no se vio alterada, ¿ya? Eso. Ya, eso por la primera visualización. En la siguiente nos piden un box plot de ozono, pero por mes. Y eso, ¿cómo se puede hacer? Primero para el data frame 2, con el comando boxplot podemos generar un boxplot de lo que queramos, básicamente, de ciertas columnas en base a ciertas otras. Sí, que en este caso, como que era el caso, por ejemplo, que nos piden uno de ozono, y que sea por mes. Ya, así que eso lo podemos hacer como, este básicamente va a ser como nuestro dato, que es el ozono, y esta va a ser como la agregación por la que queremos, que es por mes, ya que para el mes de enero, mostrarme los ozonos del mes de enero, para el mes de febrero, mostrarme los ozonos de ese mes, y así, ¿ya? Y con esto lo podemos hacer. De hecho, de nuevo, si quieren como más información de cómo funciona este método, se meten a Pandas y lo buscan y ven como todas las cosas que pueden hacer con el boxplot. Ya si se dan cuenta tiene una cantidad enorme de argumentos y ahí pueden ver como qué cosas interesantes pueden hacer y todo el tema. Pero esto es como súper básico, una cosa que podemos hacer con un boxplot que podemos generar. ¿Ya? Y aquí tenemos para el data frame 2. ¿Sí? Si se dan cuenta, acá están los meses, de enero a diciembre, numerados por números. Y para cada uno de ellos, el comportamiento del ozono, en ese mes en particular. Ya si se dan cuenta, acá en junio, julio, los niveles de ozono son menores, mientras que acá para diciembre, enero, son un poquito mayores. Y hacemos exactamente lo mismo ahora, pero para el data frame 3. ¿Ya? Y ahí tenemos nuevamente un boxplot para cada mes con los datos de ozono para ese mes en cuestión. ¿Alguna pregunta con el tema de los boxplots? Ya. Y vamos con la última, que me pedían la evolución promedio de ozono y material particulado por año. Eso quiere decir que para tal año yo quiero graficar su promedio. El promedio, por ejemplo, consideremos el ozono, el promedio de ozono. Para el siguiente año yo quiero plotear el punto en el promedio de ozono de ese año. Y así para cada año. ¿Ya? Y generar la evolución de ese promedio para el dato en cuestión. Entonces, básicamente lo que necesitamos es, para cada año, tener el promedio de ozono y de material particulado de los datos pertenecientes a ese año, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, un poco haciendo la analogía como con SQL, si yo les pidiera eso, por ejemplo, a ver, déjenme hacer algo. Por ejemplo, miren, si yo, y aquí el data frame 2, solamente quiero que me muestre el año, el ozono y el material particulado, ¿ya? Así que va a tener todos los datos del data frame con esas columnas que les pedí nomás, porque esas son las que me interesan. Supongamos que estamos en SQL y tenemos esta base de datos. ¿Ustedes qué harían? ¿Como qué comando usarían para cada año obtener el promedio de ozono y de material particulado? ¿Qué harían? Hacer con un group by por año y que calcule el promedio por año. Perfecto, perfecto, ¿sí? Eso es lo que haríamos en SQL. En Pandas nos permite hacer algo súper similar, ¿ya? Extremadamente similar. De hecho, se llama el comando group by y le voy a decir que agrupe por año, ¿ya? ¿Y con qué función de agregación quiero que haga eso? Con el promedio, ¿ya? Quiero el promedio para cada año. Y si ejecuto eso, miren, tengo el año, tengo el promedio de ozono para ese año y el promedio de material particulado para ese año, ¿ya? Entonces lo que hice fue acá, obtuve todos los datos del data frame, pero solamente esas columnas que me interesan, el año, el ozono, el material particulado, agrupé por año, y para cada año obtuve la media de los datos de ozono y de material particulado, ¿ya? Y aquí ya tengo todo lo que quiero, porque yo para el 2018
quiero para el ozono plotearlo en 16,62, para el 2009 quiero plotearlo en 18,17, para el 2010, para el 2011 y así, ¿ya? Así, y lo mismo para el material particulado. Así que aquí como que ya lo tengo. Y lo voy a plotear. ¿Ya? Y ahí lo tengo listo ya. ¿Sí? Aquí para cada año, este es el ozono, sí. El ozono por la leyenda que me indica acá. Este es el ozono y para cada año me plotea el promedio. Y los une esos promedios con líneas rectas para poder ver más o menos el comportamiento, la evolución del promedio de ozono y material particulado por año. Y ahora hago exactamente lo mismo, pero para el Data Frame 3, para también obtener su evolución de ozono y de material particulado por año. ¿Ya? En el taller no les pedían como explícitamente mostrar ambas evoluciones en un mismo gráfico, pero se puede separar de manera sencilla. O sea, si por ejemplo aquí solamente quieren el O3, por ejemplo, aquí solamente le piden el O3 a esto, ¿ya? Y esto debería mostrarme el del O3. Ya, pero pensé que se veía mejor como mostrar el comportamiento de ambos en un mismo gráfico, creo que queda bastante bacán, así que por eso sentí que era mejor mostrarlo así. Pero como no estaba claro y le hubieran pedido cómo hacer esa misión, si querían solamente como mostrar el ozono y luego el material particulado, lo podían separar de la otra manera que le mencioné. Así que eso, ¿alguna pregunta? Ya. Y ahora vamos con la misión 4, que quizá era la más larga y más difícil, y que requiere mucho de decisiones personales como respecto a qué decisiones tomar, y que pueden variar dependiendo de persona a persona, pero siempre lo que importa, y que si les piden hacer esto como en una actividad o en un laboratorio, que es lo más probable, es que justifiquen sus decisiones, ¿sí? No que lo hagan porque sea lo más sencillo de hacer, no porque lo hagan porque es como la única forma que saben de hacerlo, sino que investiguen, traten de tomar distintas decisiones o de probar distintas cosas, como que se vea que haya un trabajo en verdad detrás por buscar comportamientos, por que se note que trataron de elegir la mejor decisión posible, y que por algo se quedaron con la decisión que tomaron. Eso es básicamente lo que quiero transmitirle acá, y que es muy probable que lo tengan que hacer en una actividad o en un laboratorio. ¿Ya? Entonces la misión 4, lo que nos piden es, en base a todo el análisis realizado anteriormente, proponga e implemente en Python un esquema para asignar un nivel de riesgo ambiental para cada registro que no tiene esta información. ¿Ya? Entonces tenemos que definir nosotros, en base a los datos, una asignación del nivel de riesgo, ya para los datos que no tienen esta información. ¿Sí? Si se dan cuenta, no hemos analizado mucho esta columna de riesgo ambiental. Acá está. Esta columna de acá como que no la hemos analizado, pero ahora llegó el momento de analizarla. Y si se dan cuenta, tiene varios valores NaN, y lo que nosotros queremos es como, ya, si yo tengo esta observación, bueno, la idea es que tenga el ozono y el material particulado, que ya los tenemos arreglados en nuestra base de datos siguientes, en nuestro data frame, y no tiene un riesgo ambiental asociado, nosotros asignarle uno. Y nosotros tomar la decisión de cómo vamos a hacer esa asignación. ¿Ya? Eso es lo que nos están pidiendo básicamente, definir esa asignación. En base a los datos, obviamente, pues no como llegar y decir, les voy a dar a todos nivel bajo porque sí. No, en base a un análisis estadístico y del comportamiento de los datos. ¿Ya? Y cuando ya tenemos esa categoría, implementarla. Pues. Si ya digo que los datos que cumplen estas condiciones le voy a asignar el nivel bajo, hacerlo para los datos que no tienen el registro de riesgo ambiental. ¿Ya? Así que esas son las cosas que tenemos que hacer en esta misión. Entonces, lo primero, investiguemos un poco esta columna que queremos completar sus datos faltantes. ¿Ya? Acá tengo esto. Entonces, acá, lo que voy a hacer es, voy a ver cuál es la cantidad de datos NaN que tiene esa columna. ¿Ya? Esto me va a dar la cantidad de datos NaN que tiene la columna de riesgo ambiental. Y lo otro que quiero es también
obtener la frecuencia de cada categoría de riesgo ambiental, ¿sí? Si es bajo, alto, medio, ver cuántos datos tienen esa categoría asignada. Eso es lo primero, ¿ya? Y si se dan cuenta, acá para el data frame 2, bueno, no, después vamos a comentar esas cosas. Ya ahora voy a hacer exactamente lo mismo, pero para el data frame 3. Ya, y aquí quiero que participen igual y que me comenten, pues si la idea es que ver cómo si nos enfrentamos a estos análisis, ver qué conclusiones podemos sacar. Primero, fijándonos solamente en los valores NaN, ¿por qué pudo ser que el data frame 3 tiene 0 valores NaN y que el data frame 2 tiene esa cantidad de valores NaN? ¿Quién me puede comentar? Creo que abajo lo tengo escrito, pero ahí no se ve. ¿Alguien? Porque ya lo había Porque, borrado. porque, porque el riesgo como del medio ambiente va en función de alguno de los otros dos. Entonces, si borráis como todos los que algunos de los dos eran NaN, también como borráis los NaN del riesgo ambiental. En cambio, si les lleráis la media, los que antes eran NaN siguen teniendo NaN en riesgo ambiental. Perfecto, perfecto. ¿Ya? Esa es básicamente como podemos explicar un poco qué pasó esto de acá, ya para cada data frame. Ahora, esto fue totalmente coincidencia, ya que en el data frame hayan 0, fue pura coincidencia. Podría ser que para una observación haya tenido un valor para ozono, haya tenido un valor para material particulado, pero haya tenido su valor para riesgo ambiental como NaN. Y en ese caso, esa observación debería seguir en el data frame. A partir de todo lo que hicimos, como que nunca eliminamos nada que tuviera esa condición. Pero en este caso, coincidentemente, como que justo cuando había al menos un valor NaN en ozono y en material particulado, también había un valor NaN en riesgo ambiental, así que por eso nos quedó con 0, ¿ya? Pero en este caso ocurrió, podría ser que no, podría que acá siguieran valores NaN sin problema. Lo que sí es esperable que al menos estos valores NaN, como acá quitamos observaciones, sean menores o iguales que los valores NaN que van a ver en el data frame 2, en donde solamente completamos con la media. ¿Sí? Eso sí es esperable y que debiese ocurrir así. ¿Ok? Ya, ¿y qué otra cosa les llama la atención respecto a las categorías que hay en el riesgo ambiental? Ya, se los destaco. ¿Alguien quiere opinar? Ya. Lo que pasa es que esta columna de riesgo ambiental tiene una categoría que se llama nulo, que no es un valor NaN, ¿sí? Porque esa tiene como es un cierto tipo de objeto en Python que es NaN, pero este es como el string nulo, ¿ya? Ese es su tipo de dato. Mientras que los NaN son los NaN que contamos acá arriba, ¿ya? Pero nosotros no, obviamente, si estamos analizando esta base de datos y queremos hacer el mejor trabajo posible, como que no tiene sentido decir que una categoría factible para el riesgo ambiental es nulo, ¿sí? Como que lo que hace más sentido común es que los datos que tienen una categoría de nulo en riesgo ambiental, en verdad son valores que son desconocidos, que son NaN, pero que en vez de tener el tipo de datos NaN de Python, tienen un string nulo para identificar ese caso, ¿ya? Así que lo que vamos a hacer es transformar todos estos datos que tienen estas observaciones que tienen un dato nulo en esta categoría, pasarlo a NaN para que sea más fácil trabajar con ellos. ¿Ok? Es como lo que hace sentido, ¿ya? Que es todo lo que discutimos es lo que está en este párrafo de acá, que después lo pueden ver con más calma. ¿Ok? Así que lo que vamos a hacer es reemplazar, ¿ya? Y eso lo podemos hacer con el método replace. Sobre esta columna, sobre el riesgo ambiental, vamos a reemplazar todos los datos que tengan un valor de nulo, los vamos a reemplazar por un valor del tipo NaN, ¿ok? Y el in place true para que lo haga
en el data frame mismo, ¿ok? Y eso tanto para el data frame 2 como para el data frame 3, ¿sí? Entonces, hacemos eso y volvamos ahora a visualizar la cantidad de datos nulos y la frecuencia para el riesgo ambiental, tanto para el data frame 2 como para el data frame 3, ¿ya? Y si se dan cuenta, los valores NaN del data frame 2 aumentaron. ¿Por qué? Porque todos esos que estaban en la categoría nulo, de acá, se fueron, pasaron a ser valores del tipo NaN. Así que por eso aumentó esto y ya no nos aparece esta categoría nulo porque reemplazamos todos los nulos por NaN. El mismo análisis para el data frame 3. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con esto? Como que todavía no nos metemos a categorizar, pero esas son cosas que se tienen que ir dando cuenta cuando estudian la base de datos y que lo más probable es que les pase. ¿Ok? Entonces siempre hay que como preparar la base de datos antes de trabajar con ella. Es un paso súper importante. Ya, pues, y ahora vamos con lo que queremos hacer, que es como categorizar el riesgo ambiental para datos que no tengan esa información, a partir de otras variables que sí conocemos. Y en este caso lo que hace más sentido es estudiar cómo se comporta el riesgo ambiental de acuerdo a las variables de ozono y de material particulado, ¿sí? Para el riesgo ambiental bajo, cómo se comportan las mediciones de ozono y de material particulado, lo mismo para alto, medio y extremo. Y ver si es que podemos obtener cierta idea, ciertos comportamientos que se cumplen, ¿ya? Todo el análisis lo voy a hacer con el Data Frame 3, pero si después lo hacen con el Data Frame 2, van a obtener los mismos comportamientos, ¿ya? Son casi las mismas visualizaciones, los mismos comportamientos, así que los dejo invitados a que después lo hagan igual, para que se den cuenta de que efectivamente es así. Entonces, por ejemplo, primero, y para esto sirven mucho también los boxplot, visualicemos la cantidad de ozono por riesgo ambiental, ¿ok? Y por ejemplo, acá obtenemos esa visualización, que ya la vamos a analizar un poco, y hagamos exactamente lo mismo para el material particulado. Ya, antes de meternos a analizarlos, como qué comportamiento tienen los riesgos ambientales dependiendo de estas variables, esta visualización como que no me da tanta información respecto a la del ozono, por ejemplo. Como que esta es súper visual, se observa más o menos ciertos comportamientos. Por ejemplo, no sé, ya por mencionar algo, el alto y el extremo como que siempre tienen un nivel sobre el 25, ¿no? Por ejemplo, esa es una primera idea, y es fácilmente observable a partir de la gráfica, pero no así con el material particulado, ¿ya? Como que un poco estos valores extremos no me generan una buena visualización o no me permiten sacar ideas o conclusiones a partir del comportamiento del riesgo ambiental a partir de las variables, de esta variable de material particulado. Entonces aquí les pregunto, ¿qué podríamos usar para obtener una mejor visualización que sí nos permita hacer lo anterior? ¿Ya? ¿Cuál era el problema que les mencioné que tiene esta visualización básicamente? Y que abordamos en la misión 1, y que por algo lo hicimos. ¿Alguien que quiera participar? La cantidad de datos dispersos. Claro, como que los valores extremos no me permiten una buena visualización en este caso, del comportamiento del riesgo ambiental con respecto al material particulado, ¿ya? Pero esos valores extremos como que los habíamos arreglado, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer es, en vez de visualizar el riesgo ambiental en base al material particulado, voy a hacer lo mismo, pero con el material particulado con la transformación logarítmica que habíamos realizado. ¿Ya? Y si se dan cuenta, esta visualización da mucha más información, como más ideas que se puedan sacar a partir de esta de acá. ¿Ya? O al menos eso siento yo. ¿Sí? Como que esta es mucho más compleja de analizar y ver y sacar comportamientos
con respecto a esta, que es mucho más sencillo, hay cosas más concretas. Por ejemplo, no sé, yo podría decirte acá que, por ejemplo, el nivel bajo y extremo tienen por lo general un nivel bajo 3 de material particulado, en logaritmo obviamente, ¿sí? Pero esa misma conclusión como que de acá podría costar un poco más, ¿sí? Ya. Y ahora sí empecemos a buscar cierta idea y categorizar. Voy a plotear acá mismo arriba el del ozono, para que los veamos juntos. Acá. Así para tenerlos los dos juntitos. Ya aquí tengo el del ozono y acá el del material particulado. Entonces, y ahí esto es totalmente subjetivo y una decisión propia que va a depender de cada persona, como de las ideas que pueda sacar a partir de estas visualizaciones. Que por ejemplo, yo lo que veo acá es que hay dos categorías que son súper identificables a partir del nivel de ozono y de material particulado presente, ya en el dato en cuestión. ¿Y cuáles son esas dos categorías que yo diría que son fáciles de desagregar, como de identificar? Son las categorías de bajo y de extremo, ¿ya? ¿Por qué? Primero, como que ambas, tanto bajo y extremo, como que todos sus datos, todos los datos que pertenecen a estas categorías tienen un nivel bajo los 3 o 2,9, si quisiéramos ser como un poco más precisos, de material particulado en logaritmo, obviamente. Mientras que en ozono, como que bajo la mayoría de los datos está como en los 25, 26, 27 podríamos decir, mientras que los extremos, la mayoría de los datos tienen un valor mayor de ozono de 26 o 27, ¿ya? Y más importante que eso también, es que para esos rangos, datos de otro riesgo ambiental, de otra categoría, como que no caen en esos rangos, ¿ya? Como que si yo veo un dato que tenga una cantidad de ozono mayor que 25, por ejemplo, y de material particulado menor que 3, como que por ejemplo aquí hay altos, no hay tantos, porque también hay una gran cantidad que está sobre ese nivel de material particulado, ¿ya? Ni hablar del nivel medio, por ejemplo, que la mayoría de sus datos tienen una cantidad de material particulado mayor que 2,9, ¿ok? Entonces como que como que me la desagrega un poco el nivel medio, me identifica un poco el nivel extremo del nivel medio, como que me lo logra separar. Lo mismo con el nivel bajo y el nivel medio, ¿ok? Y también para el nivel alto. Como que no hay datos que cumplan todas esas condiciones a la vez, o no hay una gran cantidad de datos. Obviamente van a dar datos que caen también ahí, pero no son tantos, ¿ok? Y esa es como una primera idea que podemos tener para clasificar un poco estas categorías. Entonces, aquí está lo que les mencioné un poco, que hay dos categorías que quizás son más fáciles de identificar respecto a la otra, usando el ozono y el material particulado, y es que son bajo y extremo. Ambas poseen datos con un valor bajo los 2,9 de material particulado, que eso lo podemos ver a partir de esta gráfica, por ejemplo aquí. Pero la primera tiene datos con un valor bajo los 27, aprox de ozono, la de bajo. Sí, la mayoría está como bajo un nivel de 27, podríamos decir. Estos datos obviamente los fui calibrando cuando después vamos a tener la cantidad de datos que efectivamente hay en esos rangos. Al principio probé con 25, después con 27, 21, los fui calibrando. Ya no es como que yo de una dije, 27 es como el valor más bacán. No, pues ahí está todo el tema del análisis, de hacer inspección de la base de datos. Mientras que la segunda, para el caso del extremo, están como sobre este valor. ¿Sí? Por ejemplo, bajo 27 como que es bajo y sobre 27 como que es extremo. ¿Ya? Y quizás lo más importante es que pareciera no haber tantos datos de la categoría alto y medio en esos rangos, que definí para como que hay mayor cantidad de bajos y de extremos. Como que a partir de las visualizaciones no hay tantos que caen dentro de esa categoría. ¿Ya? Y tras todas esas ideas que pude obtener a partir de la visualización de los datos, ahora efectivamente voy a ver cuántos datos de cada categoría hay en esos rangos que definí a partir de las visualizaciones. ¿Sí? Así que ahora veamos, estudiemos eso un poco. Entonces, por ejemplo acá, esta es para bajo, me parece. ¿Ya? Esta es la condición
que había mencionado, en donde creo yo que hay mayor cantidad de datos con categoría bajo, ¿ya? Que tienen un nivel de ozono menor que 27 y un nivel de material particulado en logaritmo menor que 2,9, ¿sí? Voy a obtener todas esas observaciones que cumplen esa condición y voy a ver la frecuencia para cada categoría para los datos que pertenecen a ese rango, que cumplen esa condición, ¿ya? Y para los datos que cumplen esa condición, hay 690 que están en categoría, que tienen categoría riesgo ambiental bajo, y solo 22 que tienen un nivel de riesgo 22, o sea, alto, perdón. Sí, solo 22 datos que tienen un nivel de riesgo alto. Y lo mismo ahora, pero con el otro intervalo, que era para el nivel extremo. Y si se dan cuenta pasa algo similar, quizás no tan fuerte como para esto, pero sí se nota una mayor cantidad de riesgo extremo en ese intervalo que alto, ¿sí? Y de hecho acá están como los datos básicamente. Para el primer rango se tiene una probabilidad de 96,91% que la observación tenga un nivel de riesgo bajo, ¿ya? Mientras que para el segundo un 78,46%, que quizás no es tan alto, pero es un buen número, diría yo, ¿ok? Ojalá fuera un 80% al menos, pero en verdad no puede como encontrar mejores rangos que eso, ¿ya? Pero yo diría que es un buen valor igual, ¿ok? Y ya, pues entonces como que tengo ya una categoría listo para decir si un dato va a ser de categoría bajo o de categoría extremo, ¿sí? Como que eso lo tengo listo. Entonces ahora, ojalá poder desagregar también un poco los que son de alto y los que son de medio, ¿sí? Pero viendo las visualizaciones, yo al menos considero que es un poco complejo, o al menos yo no veo como un rango visible en el cual yo diga, no, si un dato tiene esta cantidad de ozono y esta cantidad de material particulado, lo más probable es que tenga un riesgo ambiental alto. Yo al menos a partir de estas visualizaciones no veo una clasificación tan clara o una forma de identificar tan sencilla para ese nivel de riesgo, ¿ya? Aún así hice el intento para buscar un rango que sea como favorable para este nivel de riesgo, para el nivel de riesgo alto, y tratar de poder categorizarlo, que es lo que menciono acá básicamente. Como que su rango más favorable pareciera ser para valores sobre los 2,5 y bajo los 3,7 de material particulado, y sobre los 25 de ozono, ¿ok? Que es como básicamente este rango de acá, ¿sí? El 3,7 y el 2,4 creo que dije, o 2,3, y sobre los 25 aprox de ozono, ¿ya? Como que ese pareciera ser como que en ese rango uno pareciera ver que va a haber la mayor cantidad de datos que pertenecen a la categoría de alto, de nivel riesgo alto, ¿ya? Así que voy a ver si es que efectivamente es así, ¿sí? Si es que ocurre que en ese rango hay como una preponderancia del nivel de riesgo alto, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora ya cuando obtengo la cantidad de datos como exacta, no solo como a partir de la visualización, sino que exacta, esta es la condición básicamente que les mencioné, ¿ya? Este i es como la condición de i, no se usa como el and de Python, sino que Pandas usa como el i. Para el or, en vez de usar or, usa esta rayita de acá, ¿ya? Y para el not, en vez de not, usa como la colita de chancho, ¿ya? Por si acaso, para que las tengan presente igual, si quieren usar como condición acá dentro del data frame. Entonces, a partir de este análisis, como que traté de buscar el mejor rango posible para alto, pero aún así no es como que haya un comportamiento claro que si un dato cumple estas condiciones, entonces su nivel de riesgo sea alto, ¿ya? Como que medio tiene es como el mayor nivel de riesgo presente en ese rango de valores, a pesar que yo pensaba que era el mejor para alto, ¿ya? Entonces, claro, la categoría medio es preponderante en ese rango, y de hecho también lo es en la base de datos en general, de acuerdo con las frecuencias totales obtenidas al comienzo de la emisión, ¿sí? Como vimos acá, ¿sí? Como que la cantidad medio, hay muchísimos datos que son de nivel de riesgo medio, ¿ya? Y de hecho, para los datos que no se encuentran en los rangos que definimos para bajo y extremo, se tiene que hay un 92,07% de las observaciones con nivel de riesgo medio, como se observa a continuación. Aquí vamos a obtener todos los datos que no caían para la categoría que definimos para extremo y para bajo, ¿ya?
y eso lo voy a hacer acá. Entonces, ¿cuál va a ser la condición para obtener los datos que no pertenezcan a ambas categorías? Esta era la condición para el nivel de riesgo bajo, esta es la condición para el nivel de riesgo medio. Yo con esta categoría obtengo los datos que pertenecen a alguna de las dos condiciones, pero colocándole el not, obtengo los que no cumplen esas condiciones. ¿Ya? Y así obtengo todos los otros datos que no están en las categorías para nivel bajo y nivel extremo que definí. ¿Ya? Y visualizo todos los datos que cumplen esa condición. Y si se dan cuenta, el nivel medio es como súper preponderante en ese rango. ¿Ya? Así que la categorización que definí yo, y que ustedes podrían, si investigan más y encuentran otros comportamientos, podrían definir otra y que sea mejor que esta, incluso podría ocurrir sin problema. Lo que definí yo es que si la cantidad de ozono es mayor que 27 y de material particular menor que 2,9, voy a asignar el nivel extremo. Si es que el ozono es menor que 27 y el material particulado, esto es en el logaritmo por si acaso, no esta columna en sí, menor que 2,9, entonces voy a asignar el nivel bajo, y en otro caso, voy a asignar el nivel medio. ¿Ya? Quizás esta es como la más cuestionable, que igual me la cuestiono un poco, como que es como igual súper fuerte y súper sencillo decir, ya voy a asignar el nivel medio nomás, pero hice el intento al menos de tratar de categorizar un poco el nivel de riesgo alto, y es lo que les mencionaba un poco antes, pues, todas sus decisiones justifíquenlas y que en verdad se vea un trabajo por tratar de tomar la mejor decisión posible. Como que aquí yo traté en verdad de obtener la mejor categorización posible que pude a partir de los datos y no logré encontrar alguna. Hice el trabajo, traté de hacerlo, no lo logré, pero está ahí. Ya ahí todas mis decisiones se justifican en base a los datos y a la visualización de esto, y a los comportamientos que yo pude lograr al menos. ¿Ok? Entonces, como ya tengo la categoría, ahora completemos los datos faltantes usando la categorización que definí. ¿Ya? Y eso lo voy a hacer nuevamente con el log. ¿Ya? Aquí le voy a asignar a todos los datos, no, veamos esta primero mejor, ¿ya? Con log, aquí voy a obtener todas las observaciones que cumplen la condición 1, que era la de nivel bajo, ¿sí? Que es que tenga ozono menor que 27 y material particular logaritmo mayor que 2,9. Voy a obtener todas esas observaciones, ¿sí? Y para todas esas observaciones solamente quiero la columna de riesgo ambiental. Y todos los valores NaN, que son los que quiero completar, los voy a llenar con la categoría de bajo. ¿Ok? Y eso se lo voy a asignar a todos los valores que estaban en ese rango básicamente, ya que pertenecían a esa categoría. ¿Sí? Los que no eran NaN obviamente se van a mantener iguales, pero los que eran NaN, esos sí se van a completar con bajo y se van a asignar al data frame original. Y hago exactamente lo mismo para la categoría de extremo y para la categoría de medio. ¿Ya? Y ahora, como ya completamos los datos faltantes, no deberíamos tener ahora datos faltantes en riesgo ambiental, y estas categorías sí se debieron haber modificado un poco porque agregué nuevos valores a una categoría bajo, otras a extremo y otras a medio. ¿Ya? Y es lo que pasa efectivamente. Si ustedes comparan estos valores con los que teníamos inicialmente, algunos aumentaron, porque algunos faltantes los asigné a medios, otros a extremos y otros a bajo. ¿Ya? Y para terminar, hacemos básicamente lo mismo, pero para el data frame 2. ¿Ok? Aquí es exactamente lo mismo que hicimos, solo que en vez de DF3 estoy usando DF2. ¿Ya? Las mismas condiciones. Obviamente visualicé que para el data frame 2 se comportaran los datos de la misma manera, y completo los datos con la misma categoría que definí, y nuevamente ya no tenemos valores NaN, y varias de estas categorías aumentaron por la asignación que hice de datos faltantes. ¿Ya? Entonces, ¿con qué quiero terminar? Con que ahora lo que vamos a ver en el capítulo siguiente, en la parte B, son modelos predictivos, ¿ya? Modelos matemáticos que tienen toda su fundamentación teórica por detrás y que por algo sirven, y que logran encontrar comportamientos de los datos que quizás nosotros como personas, como humanos, no podemos observar a simple vista, pero que sí están ahí, ¿ya?
Entonces nos pueden ayudar muchísimo como para definir estas categorías. Un modelo predictivo podría definir una categoría mucho mejor que la que yo hice, ¿ya? Porque voy a encontrar ciertos patrones detrás por los datos que al menos yo de manera visual no logro encontrar. Y eso es como lo que vamos a ver ahora y es lo que vamos a trabajar en la parte B. Así que eso, pues, con eso terminamos el taller. No sé si alguien tiene alguna duda, si les gustó todo. Me puedo Sí, quedar. hola Mati, ¿cómo estás? Hey, tengo una ¿Listo? duda de la misión 1, que yo llegué un poco tarde, así que por eso no me perdí un poco ahí. ¿Ya? ¿Qué criterio tú utilizaste para los datos extremos, para concluir de sacarlo o no? Ya. Para los valores extremos, para el caso del oxígeno, yo tomé la decisión de eliminar esas observaciones, ¿sí? Las que están presentes. ¿Por qué decidí tomar esa decisión? Uno, porque están bastante como separados, como en un área totalmente distinta al resto del comportamiento de los datos, ¿ya? Esa fue una razón. Y la segunda razón es que son pocos en cantidad, ¿ya? Son solamente 5 de un total de casi 3000, ¿ya? Si quizás aquí hubiesen habido como, no sé, 500 datos, ahí me lo hubiera cuestionado un poco. Quizás en verdad no son valores extremos, ¿cachai? Sino que son datos que tienen ese comportamiento y que tengo que analizarlos de otra forma. Ya, Eso es como perfecto. En para el caso, Mati, de este caso. esta... Y para el otro, lo que hice fue... Dime. No, que en el caso anterior, por ejemplo, la rayita como de más arriba, que es 40, ¿qué significa eso? Que tiende como los máximos a 40, ¿sí? Eso es lo que se llama en el boxplot como el máximo no atípico. Y este como el mínimo no atípico. Ya, ya, perfecto. No recuerdo estadísticamente como qué valores son. Sé que este es como el 75%, este el 25%, esta rayita verde debe ser la mediana. Pero estos datos de acá no recuerdo cómo se obtenían. Pero se les llama como el máximo no atípico y el mínimo no atípico. Ya, perfecto. De eso sí me acuerdo. Y para la otra lo que hice fue hacer una transformación logarítmica, ¿sí? Porque sentí que tenía un comportamiento similar a una log normal, y los datos igual están como súper juntos acá y son varios en cantidad, entonces no es como llegar y eliminarlos nomás. Así que eso, Ya, ya, perfecto, muchas gracias. vale. ¿Alguien más alguna pregunta? Ya. Disculpa, yo tenía una duda, pero era como algo muy como distinto. O sea, por ejemplo, si uno quisiera filtrar datos, por ejemplo, con los filtros o funciones de Python, no hay una forma de hacerlo de esa forma, como ocupando la función filter, por ejemplo. Con filtrar datos te referís a... Claro, ahí poníamos condiciones y todo eso, pero por ejemplo, ocupando las funciones como lambda y llamar al filter para retornar true o sí, false. sí, se puede. Yo al menos siento que es mucho más sencillo esta forma. No, sí, ¿Sí? de hecho sí, pero como que quería saber si igual se podía con Python, porque igual lo había intentado no, y como que no me salía, y al final igual terminé haciendo eso, algo parecido a eso. Sí, sí, al menos yo las condiciones en los data frames como que siempre las trabajo así, de esta manera. Pero sí, pues se debe poder hacer y usando la función apply también, que la función apply es súper importante y es como muy bacán todas las cosas que puede hacer. Yo al menos no la manejo muy bien, por eso en temas como cuando son solo de condiciones y de obtener observaciones que cumplan ciertas condiciones, a mí al menos me acomoda más hacer esto y siento que es más sencillo también. Pero para cosas más complicadas, quizá ahí tenéis que hacer como funciones y cosas más particulares que aplicar ciertos filtros y todo eso. Pero se puede, se debe poder. Ya, gracias. ¿Vale?